Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a abrir un tema que va a ser de utilidad más adelante, que son los tensores. No, mentiras. Los tensores son algo que a veces causan temor, pero son realmente sencillos de entender si simplemente se ha comprendido lo que hemos hecho hasta ahora con los vectores. Entonces vamos por ellos. Vamos a pensar que estamos en rotaciones, ¿listo? Se puede generalizar para cualquier transformación, para cualquier grupo. Entonces vamos a recordar que con las rotaciones ya habíamos hablado de un tipo de cosas que las llamábamos escalares, que eran cosas que no transformaban. ¿Sí? Que cuando hubo una transformación, ellas vuelven y tienen exactamente la misma forma. O sea que dos personas, independientemente de cómo yo las mire, si las miro de este punto de vista o las mire de este punto de vista, voy a verlas idénticas. ¿Ok? Eso es lo que llamamos un escalar. Veíamos que también habían cosas que sí cambiaban. Y que ese es digamos, el trasfondo de todo esto. Hay cosas que dependiendo de cómo yo las vea, se van a ver así o así. Entonces los vectores son tales que transforman exactamente como las coordenadas. O sea, aquí al frente tengo que ponerle la matriz rotación que le habíamos puesto a las coordenadas. ¿Ok? Esos son los que llamamos vectores. Entonces, si eso está en términos matriciales, pero yo puedo ponerlo también en términos de componentes. Aquí tengo J y J. ¿Listo? Es exactamente la misma ecuación, sino que aquí la escribo en términos de componentes. Entonces, un vector es simplemente una cosa que transforma igual que las coordenadas, o sea, con una matriz de rotación ahí al frente. Perfecto. ¿Podemos ir más allá? Sí. Por ejemplo, tenemos las matrices. Ya habíamos visto que las matrices tienen que transformar un poco distinto. O sea, en general, una matriz tengo que golpearla de esta manera. Seguramente ustedes han visto esto en algunos lados, les llaman diadas. Y las diadas, simplemente lo que hago para transformarlas es golpearlas por ambos lados con una matriz de rotación. Pero entonces a este lado le pongo la transpuesta. ¿Listo? Fíjense que si yo vuelvo y escribo en términos de componentes, tengo que escribir la componente de este y la componente de este. Aquí la transpuesta aparece precisamente porque estamos hablando del grupo de rotaciones que son ortogonales. Entonces aquí en general lo que tengo que escribir es la transformación de aquí a la inversa. ¿Ok? Pero como estamos hablando de matrices ortogonales, entonces me aparece la transpuesta. Ahora, si yo utilizo esto acá, y recuerdo que aquí está la transpuesta, fíjense cómo cambia. Si se dan cuenta, los dos índices intercambiaron. Y ahora veo que este señor que está aquí adelante habla con este primer índice, igual que este hablaba con este índice. ¿Cierto? Es como si yo me olvidara por un momento de que hay dos índices y solo pensara en este señor, en este, hablando con el primer índice. Y el segundo señor, hablando con el segundo índice. Entonces, cuando suceden cosas así, que yo vea que hay un objeto que transforma como si fueran dos vectores simultáneos, fíjense, aquí hay dos, eso lo vamos a llamar un tensor de rango 2. Entonces, aquí yo le he dado nombre a este señor, escalar, pero en general ya se le puede llamar tensor de rango 0. Al vector le podemos llamar tensor de rango 1. Entonces, si se dan cuenta, hemos trabajado con tensores toda la vida. A la matriz, en general se le llama tensor de rango 2. Y a veces le llaman diadas, porque precisamente tienen dos diadas, dos elementos, dos índices
en general ya hablamos, que transforman como los vectores. Y si les digo cómo sería un tensor de rango 3, pues es simplemente una cosa que cuando las transformo tiene 3 de estos señores. ¿Listo? Ahora para que tenga 3, entonces necesito contar índices, si se dan cuenta, 1, 2, 3. Eso es. Si no tiene índices, no es escalar, 2 índices rango 2, 3 índices rango 3. Vamos a ver que es un poquito más elaborado cuando estemos hablando de relatividad, pero esto es completamente y codifica o engloba todo lo general que queremos trabajar. Entonces podemos decir que simplemente un tensor es una cosa o una colección de entes, no quiero llamarles números, no quiero, simplemente son esta colección de cosas, entes, que transforman de manera lineal. Si se dan cuenta, en todos estos ejemplos la característica general es que son transformaciones lineales. Aquí aparece este de manera lineal, ¿cierto? Entonces un tensor es algo que transforma de manera lineal. El rango del tensor me dice con cuántas matrices tiene que aparecer él ahí al frente. Veamos dos ejemplos para que quede un poquito más claro esto que acabo de decir. Fíjense, yo puedo tener dos vectores, los vectores los conocemos de siempre, cojan dos vectores y imagínense que construyen este señor. Este señor, fíjense, le he puesto así porque así es la notación que usualmente van a encontrar en los libros para las diadas. Y cuando digo esta notación así, quiere decir que este señor lo puedo escribir como una matriz, porque va a tener dos índices, donde el primer índice habla de las componentes de este señor y el segundo índice habla de las componentes de este señor. ¿Cómo transforma este señor? Yo sé cómo transforma porque yo sé cómo transforma en cada uno de estos señores. O sea, yo sé cómo traducir estos de un sistema de referencia al otro que ha sido rotado. Si yo aplico las transformaciones de este señor, lo que encuentro es esto, ¿cierto? Cada uno con un R. Y estoy encontrando que efectivamente este señor transforma linealmente con este con dos Rs. O sea, estamos hablando de un tensor de rango 2. Bien, veamos unos que nos van a ser útiles. Primero que todo, déjenme recordar que esta es la transformación de las coordenadas, ¿cierto? Esto es prácticamente con lo que iniciamos. Yo antes la estaba llamando R, aquí déjenme llamarla X. Entonces, en un sistema de coordenadas inicial aparecen las coordenadas moradas y en el otro las coordenadas naranjas, primadas. Entonces, si esta es la transformación, yo puedo hacer la transformación inversa, pero recuerdo que la transformada inversa es la transpuesta, porque estamos hablando de matrices ortogonales. Si esta es la transformada inversa, yo puedo tomar ahora la diferencial de esto para obtener lo que está aquí. Yo simplemente estoy tomando diferencial suponiendo que este señor es constante. Ahora, de aquí a acá debe ser más o menos natural lo que está sucediendo, ¿cierto? Es como dividir por la diferencial y encuentro esta expresión de acá, que va a ser muy útil más adelante, porque de hecho va a ser prácticamente la definición de la matriz de transformación de cualquier transformación entre dos coordenadas. ¿Listo? Entonces aquí lo que hago es dividir, sacar el diferencial definitivo y encuentro que este jacobiano, que aparece aquí, es simplemente la matriz R, la matriz de rotación. Entonces, dicho esto, déjenme utilizarlo para ver qué es lo que pasa cuando yo tomo derivadas. Entonces, vamos a tomar una función escalar, esta señora, que yo sé que en cualquier sistema de referencia se va a ver igual. ¿Listo? No va a cambiar. Entonces, supongamos que yo estoy en un sistema de referencia y quiero ver cuánto vale su derivada. Es esto, ¿cierto? Ahora, quisiera saber cómo la ve alguien en el otro sistema de referencia. Acuérdense que esa es la idea de todo esto, la traducción de uno a otro. Aquí lo que voy a hacer es hacer la regla de la cadena. Entonces, en vez de escribir esto así, hago la regla de la cadena para poder escribir esta derivada como esto.
¿Sí? Y si se dan cuenta, lo que aparece aquí es R, ¿cierto? Entonces lo reemplazo por R. Y este que aparece aquí es simplemente la derivada que ve la persona en el primer sistema de referencia. Entonces fíjense que lo que estamos encontrando, que la derivada en el otro sistema de referencia se puede traducir de esta manera con el del inicial, que es precisamente lo que teníamos para los vectores. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando que las derivadas de una función escalar, que usualmente la llamamos el gradiente, es un vector, ¿cierto? O sea, el gradiente es un tensor de rango 1. Bien. ¿Qué pasa si ahora yo tomo la derivada de un vector? ¿Listo? Entonces, voy a tomar un vector. Ahora, el vector sí cambia, ¿cierto? Entonces, ya no simplemente puedo hacer la traducción como aquí, porque en el otro sistema de referencia lo voy a ver distinto. Entonces, primero voy a ver cómo se ve este señor en el otro sistema de referencia, que es lo que hago de aquí a acá. ¿Qué fue lo que hice? Reemplacé esto. ¿Sí? ¿Se ve? Aquí estoy reemplazando. Y una vez he reemplazado, vuelvo y hago el truco que hice arriba, que era la regla de la cadena. De tal manera que entonces esta derivada la puedo reemplazar por esta veces esta. ¿Cierto? Ya estoy utilizando lo que aprendí antes. Y si se dan cuenta, entonces me van a aparecer 1 y 2 R's. O sea, la derivada de un vector es un tensor de rango 2. No toca esforzarse mucho para darse cuenta que las derivadas lo que van a hacer es subirle el rango a un tensor una vez. ¿De acuerdo? Entonces, si saco derivadas de un tensor de rango 1, obtengo uno de 2, obtengo uno de 3, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver otras propiedades de los tensores. Ok, entonces continuemos. Recuerden, la moraleja anterior fue: los tensores son entes que transforman linealmente. Cantidad de entes, ¿sí? Para un escalar sabemos que lo describo por un solo número. Si es un número complejo, pues serían dos números reales. Pero la idea es que sería un número complejo. Pero en general, pues voy a tener más números y eso es algo que nosotros tenemos claro de los vectores. Entonces déjenme ir a través de este conteo rápidamente para SO3 o en general SON, que es con lo que hemos venido trabajando, que se puede generalizar relativamente fácil para otros grupos o otras transformaciones. Entonces pensemos en los tamaños naturales que tienen estos tensores. El tensor de rango 1, acabé de decir que tiene un solo número complejo. El vector lo estábamos ordenando en columnas de n componentes, igual que las coordenadas. Entonces tiene n componentes, que en general puede ser complejas, si uno permite eso. El tensor de rango 2. Habíamos visto el ejemplo que el tensor de rango 2 era una matriz, entonces simplemente es n por n. Y así podemos ir siguiendo. Entonces nos damos cuenta que por cada índice que yo voy poniendo, en general pues tengo que añadir un n, ¿cierto? N a la 0, n a la 1, n a la 2, bla, 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 bla. Bien. Ahora, si tenemos esto, podríamos hacerlo más sencillo. En vez de pensar en que tengo que golpearlo con n copias de la matriz de rotación, si simplemente sé que transforma linealmente, pues entonces pongámosle una matriz que haga todo el trabajo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que puedo inventarme una cosa que voy a llamar representación de la matriz de representación, que va a tener justo el tamaño que se necesita para actuar en un ente que tiene n o n cuadrado o n cubo elementos. ¿Listo? Y pensaríamos en estos señores como simplemente unos vectores con todas esas componentes de una vez metidas. Entonces a esta señora la voy a llamar la
la representación del grupo de rotación, de la matriz de rotaciones. Y aquí está lo que un ejemplo explícito a lo que me refiero. Aquí sería para la representación en SO2 de rango 2, que tiene n por n, 2 por 2, 4 elementos. ¿Listo? Y aquí entonces tengo que buscar una matriz que haga ese trabajo. ¿Ok? Ahora, este no es un curso de buscar representaciones, no es un curso de teoría de grupos, pero es sencillo simplemente enunciar algunas propiedades que tiene que satisfacer este señor. Ese señor tiene que ser tal que si yo conjugo dos rotaciones, pues me tiene que dar la representación de la tercera. O sea, tiene que respetar las propiedades que el grupo en sí satisface. Sabíamos que un producto de dos rotaciones me da una tercera, entonces tengo que decir que la representación la representación o el producto de dos representaciones me tiene que dar en la representación de la tercera. O sea, si esto se satisface, esto tiene que ser así. Esa es la condición que le voy a imponer a la representación. Entonces, aquí una palabra importante era que estaba diciendo los tamaños naturales. Sin embargo, usualmente uno no se restringe a los tamaños naturales y quisiera darse cuenta o percatarse que los tensores pueden ser un poco más pequeños, o yo puedo tomar subconjuntos de esos elementos que yo puedo trabajar independientemente. Ese es el caso de los tensores de rango 2, por ejemplo, cuando yo puedo definir un tensor simétrico y un antisimétrico. Entonces, simétrico es simplemente que yo puedo intercambiar los dos índices que lo describen y no pasa nada. Fíjense, lo que yo he hecho es tomar un tensor y sumar el transpuesto de él. Ese es el juego, ¿cierto? Si se dan cuenta aquí, en el simétrico, sumo el transpuesto, de tal manera que si yo intercambio estos dos, este se intercambia con este y vuelvo a tener el mismo señor. El antisimétrico es simplemente restarlos. Tener el tensor y restarle su transpuesto para que el tensor resultante sea antisimétrico, o sea, cuando haga el transpuesto me dé negativo. Entonces, ¿qué es lo que quiero notar aquí? El hecho que si yo hago una rotación, si hago una transformación de rotaciones bajo los tensores, a estos tensores, este señor nunca se va a dar cuenta de este señor. Es como si fueran dos tensores o dos entes independientes. Habíamos dicho que los escalares no transformaban, los vectores transformaban como coordenadas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que quiero darme cuenta es que estos dos señores, cuando yo hago una rotación, no se dan cuenta del otro. Es como si fueran completamente independientes. La demostración es relativamente sencilla, simplemente cojo un tensor antisimétrico y veo cómo transforma. Entonces, veamos este señor. Si esta es el tensor antisimétrico que ve una persona en el otro sistema de referencia, él lo construyó así, con la resta, como habíamos dicho. El tensor menos su transpuesta. Pero estos señores yo sé de dónde vienen cada uno, ¿cierto? Es un tensor de rango 2, entonces yo sé cómo cada uno va a transformar. Si se dan cuenta, esas dos matrices que están ahí son igualitas en ambos casos. Este y este son exactamente el mismo factor, ¿cierto? JK, JK, IK, IK, de tal manera que lo puedo factorizar. Y cuando lo factorice me va a quedar la resta de este menos este, o sea, el T morado menos el T transpuesto morado, que es el tensor antisimétrico que ve el sistema de referencia original. Eso quiere decir que si yo cojo un tensor antisimétrico y lo transformo, obtengo un tensor antisimétrico y nunca va a darse cuenta o no va a necesitar de las componentes del tensor simétrico que yo tenía antes. Bien, eso es importante porque entonces ya puedo hablar no solamente de tensores de rango 2, sino puedo hablar de tensores antisimétricos, como si fueran algo independiente. Y esos tensores antisimétricos, ¿cuántas componentes tienen? Pensemos en una matriz antisimétrica, y esa cuenta ya la hicimos en algún momento cuando veíamos las componentes de los generadores de SON, y tiene este número de componentes.
O sea que ya no estamos hablando de n por n, sino estamos hablando de n por n menos 1 sobre 2. Sería una representación de ese tipo para S o n. ¿Ok? Bien, inmediatamente uno dice, ah, listo, entonces tengo simétricos, antisimétricos, serían las dos que yo puedo separar, y eso es lo que yo llamo una representación reducible, porque arrancamos de aquí y obtuve una de este tamaño, la pude extraer de ahí, y ahora uno pensaría, ah, listo, tengo la otra parte que tiene este pedazo, la otra parte irreducible. Sin embargo, esta parte también se le puede extraer algo que no va a hablar con el resto. ¿Listo? O sea, los tensores simétricos todavía pueden reducirse aún más. Para darnos cuenta de eso, tomemos la traza del tensor simétrico. El tensor antisimétrico no tiene traza porque todos los componentes en la diagonal son 0, por definición, por ser antisimétrico. Entonces él no tiene traza. Pero el simétrico sí tiene traza. ¿Ok? Si cojo la traza de ese tensor, que es simplemente la suma, recuerden la notación de Einstein, la suma de los elementos en la diagonal, ¿cómo transforma él? Él va a transformar así, ¿cierto? Simplemente por definición de tensor de rango 2. Ahora, estos señores que aparecen aquí son simplemente las componentes de este producto. Entonces es R transpuesto por R, y acordémonos que estamos trabajando con matrices ortogonales, de tal manera que el producto de estos dos es la identidad, y aquí tengo entonces las componentes de la identidad. Cuando reemplazo eso acá, obtengo TLL. O sea, estoy encontrando que la traza del tensor transforma en la traza del otro tensor. Quiere decir que yo no tengo que utilizar las otras componentes. No me importan las otras componentes. En términos técnicos, lo que está diciendo esto es que el tensor simétrico también es reducible. Se puede coger una parte que no tenga traza más una parte que es la traza en sí. ¿Sí? Entonces puedo definir un tensor simétrico sin traza, que es el simétrico que había definido inicialmente, y le quito la traza. ¿Listo? Y entonces tengo del tensor de rango 2 inicial, voy a tener 3, uno simétrico, uno antisimétrico, uno simétrico sin traza y la traza. ¿Cuántas componentes tenía el simétrico? N por n menos 1 sobre 2. Pero como ahora le quito la componente de la traza, le voy a quitar 1. Ahora, ¿por qué solo 1? Porque este señor nos dimos cuenta que era un escalar. ¿Sí? La traza en el otro sistema es idéntica a la traza en el sistema original. Entonces, la traza es un escalar. ¿Listo? Entonces tenemos el antisimétrico, el simétrico sin traza, que le quitamos una componente, y la traza, que es un escalar que tiene solamente una componente. Y eso, en modo elegante del matemático, se escribe de esta manera. Entonces, inicialmente teníamos una representación n por n, pero yo la puedo partir y verla como la sumatoria de tres representaciones: antisimétricos, simétricos sin traza y la traza. Y si ustedes hacen la suma, se puede dar cuenta que efectivamente da n. Veamos un poquito mejor esto en otra forma de explicarlo. Podemos verlo de la siguiente manera. Lo que acabamos de ver era, por ejemplo, estábamos hablando de la representación n por n, en el caso de SO n. Veámoslo en particular para SO3. Entonces estamos hablando de la representación 3×3, que es la representación que tiene 9 componentes. Lo que nos acabo de decir, este análisis que hicimos en que las partes simétricas y antisimétricas no se hablan, es que yo puedo, siempre esta representación que tiene 9, es una matriz que actúa sobre 9 componentes, la puedo dividir en bloques diagonal. Entonces voy a tener ceros en la diagonal, fuera de la diagonal, de tal manera que esta matriz no va a mezclar las componentes que van a estar en las primeras componentes, en las que está el siguiente y en las últimas. ¿Sí? No las mezcla, eso es lo que acabamos de ver. La primera componente es la que tiene tres
números independientes y decíamos que era la parte antisimétrica. Esa se expresa como una matriz 3×3. Antisimétrica. Una matriz 3×3 antisimétrica precisamente tiene solamente los tres componentes de arriba como independientes. O sea, sabemos que aquí viene 0 y las únicas independientes van a ser la que esté acá y la que esté acá, ¿cierto? Aquí simplemente se replican con signo opuesto. Entonces esa matriz 3×3 antisimétrica tiene solamente tres componentes. Ese da cuenta a los primeros tres elementos que hay aquí, que van a actuar sobre esos elementos en la representación n por n, y que no se van a mezclar con los siguientes, que son 5. Los siguientes 5 vienen acá, y que se van a representar por una matriz 5×5 simétrica. Entonces una matriz 5×5 simétrica y sin traza tiene efectivamente 5 componentes. Y al final vamos a tener nuestra traza, que tiene solo una componente. ¿Sí? Entonces, si este señor actúa sobre un vector de 9 componentes, sobre una columna de 9 componentes, no va a mezclar las tres primeras con las siguientes 5, ni con la última. Y esta no se ve mezclada con el resto y esta no se ve mezclada con las otras dos. Eso es lo que nos acabo de decir ese análisis. Siempre que entonces podamos coger una representación y partirla en bloques diagonal, decimos que es una representación reducible. Y usualmente entonces uno se concentra solamente en las partes irreducibles, como esta y como esta. Ahora, algo importante que podemos seguir estudiando de aquí son los subgrupos. Sabemos que, por ejemplo, las rotaciones en 3 dimensiones se pueden restringir solamente a rotaciones en el plano. Y entonces hablamos de subgrupos. Vamos a aprovechar que estamos discutiendo eso para hablar un poco sobre estos subgrupos del grupo SON. ¿Saben qué? No. Este video ya está saliendo demasiado largo. Entonces, más bien voy a dar 3 ejemplos de tensores para que vean que ya lo hemos utilizado en otros contextos. El primero es el tensor de cuadrupolo, el tensor de cuadrupolo electromagnético, que me dice cómo la distribución de carga cómo está distribuida la carga en una distribución de carga. Espero que estén familiarizados con esta expresión. Aquí la pongo en forma matricial o diádica y aquí lo estoy poniendo en términos de sus componentes. Este es el vector, la norma del vector posición y estas son las coordenadas. Ahora saquemos la traza de este señor. Simplemente es sumar las diagonales. Aquí he puesto eso. Y aquí estoy utilizando ambas notaciones. ¿Listo? Esta y esta. Ahora fíjense, la suma de esto es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es precisamente la norma. Es esto que tenemos acá. Y la traza de la identidad en una matriz 3×3 es simplemente 3, ¿cierto? De tal manera que estos dos se van a cancelar. Fíjense, aquí tengo r cuadrado, aquí tengo r cuadrado también. O sea que tengo que la traza del tensor cuadrupolar es 0. O sea, es un escalar, ¿sí? Que era lo que habíamos visto anteriormente. Ese escalar efectivamente no transforma de un sistema de referencia a otro. Otro ejemplo, el tensor de Maxwell. Aquí he utilizado otra notación que a veces se utiliza para las diadas. Esta expresión espero que la hayan visto en algún momento. Aparece como una posibilidad de expresar la fuerza de Lorentz de una manera un poco elegante. Nuevamente aquí la expreso en términos matriciales y aquí la expreso en términos de componentes.
podemos sacar la traza. Y aquí, entonces, lo que estoy buscando es un tensor que tenga traza distinta de 0, porque 0 es un poquito aburrido y no me da mucha información sobre lo que es un escalar. Entonces voy a sacar una traza y nuevamente de lo que aprendimos allá, sabemos que lo que me va a salir aquí es un 3, ¿cierto? Cuando sumamos me da esto. Aquí inmediatamente vemos que lo que estoy obteniendo son las densidades de energía eléctrica y magnética, que es un escalar. Ahí sí no hay nada que hacer, es claramente un escalar, es una de las particularidades de las densidades, ¿cierto? Un escalar bajo rotación. Después estaremos hablando de escalares de Lorentz. Ahora, si se dan cuenta, estos dos tensores que yo he puesto como ejemplo son simétricos. Si yo cambio I por J, no pasa nada, ¿cierto? ¿Qué pasa con los tensores antisimétricos? Aquí voy a dar un ejemplo. He construido este tensor. Es claramente antisimétrico. Aquí pongo x, py, y, px y aquí tengo y, px, x, py. ¿Cierto? O sea que esta componente es menos esta es menos esta y esta es menos esta. Y no tiene elementos en la diagonal. Si ustedes lo miran con un poquito de detenimiento, se van a dar cuenta que ese señor tiene una forma que ya conocen, ¿cierto? Y ahora lo voy a escribir para que se vea mejor. Este tensor antisimétrico que estoy mostrando aquí es simplemente el momento angular. O sea, estamos viendo que también habíamos trabajado con tensores antisimétricos de R3, de SO3, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas componentes independientes tiene un tensor antisimétrico? 3, que son las mismas componentes que tiene un vector de SO3. Entonces son equivalentes y yo les puedo expresar bien sea así o así. ¿Ok? Entonces la moraleja última es un tensor antisimétrico es equivalente a un vector de SO3 y esa es la magia final. Hasta luego. Ya que soy